El ángulo noroccidental de la península ibérica es país ondulado, siempre verde, cuyas tierras, las más viejas de España, se levantan hacia oriente en poderoso parapeto que llega a tocar alturas de 2000 metros. La sierra es rasgo dominante del suelo gallego. Casi un tercio del territorio ofrece un perfil netamente serrano. Dicotomía valle-montaña que se prolonga en las superficies de aplanamiento, por debajo de los 600 metros, socavadas incansablemente por la acción fluvial hasta modelar el relieve rugoso, de curva y contracurva, que caracteriza hoy el antiguo Reino de Galicia. La templada influencia de la corriente del Golfo proporciona a este rincón terminal de la Europa atlántica un clima suave y benigno, que se endurece progresivamente en el interior hasta dar paso al dominio de la nieve en las altas sierras que cierran el país gallego por el sur y el oriente. Océano y relieve generan en Galicia un variado mosaico de microclimas, algunos de los cuales favorecen la presencia de la vid, el naranjo y hasta el olivo y la palmera en estas tierras norteñas, donde el castaño patriarcal sigue compartiendo el suelo antiguo con el roble, mientras el pálido abedul tiñe de oros otoñales los altos valles de la sierra y las llanuras lucenses. Galicia pertenece a la España lluviosa o húmeda, con unos índices pluviométricos solo superados en el continente por Irlanda del Norte y Escocia septentrional. El verde es color natural de esta región tenazmente modificada por el trabajo del hombre, incansable modelador del paisaje. Las superficies de aplanamiento forman buena parte de la Galicia central. Una Galicia poco conocida, donde el horizonte se abre entre las sierras orientales y occidentales para dar paso a la Terra Chá, o llanura lucense, al norte, y los amplios campos de la Limia, al sur. Desde las sierras occidentales al litoral se extienden las Sagras Coruñesas, amplia área geográfica que abraza comarcas fértiles, como las Mariñas y Bergantiños, y tierras altas del interior, cuyo suelo admite apenas la presencia del matorral. A estas últimas pertenecen las zonas de Arzúa y Mellín, llanuras que se pierden en la lejanía surcadas por cauces de agua que ondulan mansamente el relieve salpicado por la imagen de los viejos hornos de teja hoy abandonados. Teja del país, traída a Galicia por los romanos, que no ha perdido aún el sello artesanal que parece conllevar la elaboración del barro. Teja que, como vamos a ver, constituye uno de los elementos definidores de la arquitectura popular de las Sagras coruñesas. A unos kilómetros de Mellín, la vieja calzada aflora trechos sobre el terreno, apuntando hacia Leboreiro, lugar de paso obligado para los peregrinos que acudían a Santiago.
La pequeña aldea se dispone en línea siguiendo el eje de esta vía, mejor conocida por Camino Francés, ruta medieval de la fe, nacida sobre el sepulcro del apóstol. Junto al primitivo Cabazo asoman los restos, todavía vivos, del pasado. El Hospital de Peregrinos, refugio de los romeros a pocas jornadas ya de Compostela, y frente a él, la pequeña iglesia, de impecable sillería asentada en seco, bello ejemplar del románico popular que salpica el itinerario jacobeo en tierras de Galicia. Iglesia y hospital ofrecen marcadas diferencias con el resto de las edificaciones de la aldea, levantadas con los materiales de poca calidad propios de la zona, que exigen el reforzamiento de los huecos con madera o, en el mejor de los casos, con piezas de granito. Los amplios pajares, exentos del cuerpo del edificio principal, parecen despegarse de la arquitectura de las sagras, que se caracteriza precisamente por adosar el conjunto de las dependencias agrarias, establo, hornos, cobertizos y hasta el pozo, al núcleo central, donde se localiza la vivienda. Las casas de las sagras coruñesas comprenden soluciones que abarcan cualquiera de las tres grandes fases de desarrollo de la morada popular. La casa de una sola altura, donde vivienda y establo comparten el espacio disponible. La casa con sobrado encima del establo y, por último, la casa de 2 pisos, fruto de la ampliación del sobrado al resto del edificio, que gana altura para permitir la presencia de huecos en la fachada longitudinal y canaliza el humo del hogar mediante la aparición de la chimenea. En el piso superior se ubican los dormitorios y la sala, mientras el inferior se reserva la cocina, los establos y el pasillo central, que une las fachadas posterior y frontal. El núcleo básico de la vivienda de las sagras es un cuerpo rectangular de 8 a 10 metros de largo por 5 o 6 de ancho. A él se van adosando las dependencias que el crecimiento económico de la casa precisa, cubriéndolas mediante la prolongación del tejado, que se convierte así en un elemento definidor de la volumetría del edificio. Tejado protector de toda la casa, a cuya sombra descansan el carro y los aperos. También el pozo halla cobijo bajo esta gran ala extendida, celosa guardiana de los bienes familiares. En las sagras encontramos ejemplos de soluciones arquitectónicas que el constructor popular tuvo que improvisar en puntos en que los muros reducen su altura para evitar los problemas que conlleva la pobreza de los materiales empleados. Así surgió un elemento que en el idioma del país se llama archete, pequeño tejado a 2 aguas que rompe el principal y gana la altura necesaria para permitir el paso al interior del edificio. Un dintel de madera quebrado en ángulo soporta la cumbrera de este tejadillo auxiliar. La casa de las sagras no presenta escaleras exteriores. La entrada se sitúa a nivel del suelo, bajo un porche cubierto que da paso a la vivienda y en ocasiones a las dependencias adosadas al núcleo principal. El conjunto se complementa con la era, que suele estar presidida por el hórreo, indispensable construcción adjetiva del hombre del llano, en la que almacena y pone a secar la cosecha anual de cereales. Las sagras coruñesas ofrecen un abundante muestrario del trasvase que se opera entre la arquitectura culta y la popular por mediación del artesano, cuyas manos levantan por igual la iglesia o el pazo y la morada campesina. La puerta románica, generadora de los magníficos pórticos medievales que albergarán lo mejor de la escultura románica y buenos exponentes de la gótica, se reduce a un esquema sencillo
en los accesos de servicio a la iglesia, consistente en la decoración de los ángulos con molduras circulares que ennoblecen y agilizan el encuentro del dintel con las jambas. El constructor popular no tardará en trasladar esta solución culta a la vivienda campesina, como podemos contemplar en Furelos, a pocos kilómetros de Leboreiro, siguiendo el camino francés, que cruza el río por el puente romano reconstruido en época medieval. Sobre los toscos materiales empleados en los muros, destaca la labor del cantero en estas puertas de granito, testigos directos de los 3 siglos de máximo esplendor del Camino de Santiago, que vienen a coincidir con el final del estilo románico y el apogeo del gótico en toda Europa. Pero no solo aparecen estas muestras del influjo de la arquitectura culta en la popular a lo largo de la ruta de Compostela. Aquí y allá, todas las sagras coruñesas están salpicadas por la huella del artesano, vehículo cultural de primer orden en la tradición arquitectónica. De su mano han salido casas como esta de Bacariza, pequeña aldea del concejo de Dumbría, a pocos kilómetros de la Costa de la Muerte. Sobre la estructura básica de esta edificación, realizada en magnífica sillería, se dan cita la puerta románica y la decoración gótica de las ventanas, que se prolonga hasta la gárgola en que remata la línea del tejado. Casa medieval que ejemplifica las virtudes de una arquitectura capaz de acomodarse al paso de los tiempos y de los estilos sin perder la graciosa sencillez del buen hacer popular.